Buenos días a todas y a todos, ánimo, estamos aquí en una edición más de este podcast con mi amigo Roberto Castillo. Ánimo, ánimo, muy bien, no tan feliz porque mis equipos perdieron el fin de semana. ¿Cuál? El Real Madrid, la goliza que le metieron al Real Madrid. El PAN. No pude disfrutar como todo el Gran Premio de México, de la Fórmula 1, pero bueno, no todos somos diputados, Paulo. No, gracias. Paso sin ver. Y tu Cruz Azul sigue con pie fuerte, pisando fuerte ya. Prefiero ir a cualquier jaripeo que a la Fórmula 1. Así de fuerte. A cualquiera. Está bien. Pienso charro, fútbol llanero. Antes que a la Fórmula 1. Sí. Pádel. Pero ¿por qué no te aburre ver los carros dar vueltas? Sí, yo sé, me han explicado que tiene su ciencia, las vueltas y no sé qué, pero yo no. La verdad es que es No un le espectáculo encuentro que chiste. creo yo que es más... O sea, como deporte es mejor verlo en la televisión, con las distintas divisiones que tienes de las pantallas de los pilotos, etcétera. Y pues hasta parece más un evento social la Fórmula 1 como gran premio, pero pues bueno. Ya. Es un evento social. Y ¿cómo se llama? Y yo veo eso, o sea, quien va es sobre todo para la faramalla de subir la historia. Digo, está bien, respeto, pero Sí. paso sin ver. Ponía, no me acuerdo quién, creo que fue Poncho Gutiérrez, o no recuerdo igual y no fue él, que decía que muchos iban para sentirse parte de un club, ¿no? O independientemente de que haya mucha gente a los que genuinamente les gusta el deporte, también seguramente hay mucho de aspiracionismo, ¿no? Pues un poco de todo. Sí, ahí se hace una encuesta, el 90% votó por Xochitl, ¿no? Pero bueno. Pero pues bueno, está bien. Luego está el Cruz Azul, que va muy fuerte, va a romper el récord de puntos. Sí, Anselmi, la verdad, ha dado clases. Se ha cansado de dar clases en la liga. No, vamos muy bien. Ya estamos con que saque Cruz Azul 5 de los 9 puntos que faltan. Va a romper el récord. Con 5 puntos rompe el récord. ¿Quién tiene el récord anterior? ¿El América? León, creo, ¿no? ¿El León? Cruz Azul también. Cruz Azul tiene el récord anterior. Ah, pues ahí está. Mira. Si el fútbol mexicano ¿Alguna premiara la alegría te ha dado constancia. el Cruz Azul? Premiara la constancia, el Cruz Azul sea el más ganador. Pues a ver qué tal. Yo creo que el América puede sorprender en la liguilla, como siempre. Pero pues ya veremos, porque no traemos equipo tan fuerte. No traen mucho fútbol, es verdad. Habrá que ver cómo caminan los depósitos. Ay, por Dios. No, es que siempre recurren a eso ustedes, de verdad. Pero bueno, pasando a temas más de política, más serios, dirían algunos. La licencia permanente fue el gran tema del Congreso esta semana en la Ciudad de México. Un debate amplio, la verdad, sí ha habido. De la oposición no vi una postura interesante, vi un poco más de ciertos sectores de la sociedad civil que pues manifestaban algunos cuestionamientos, creo válidos en cierto sentido, sobre la licencia permanente, pero bueno, cuéntanos cómo estuvo esta discusión, de qué trató, cómo estuvo y el golpeteo en el Congreso. Pues vuelve la licencia permanente. No es la primera vez que hay en la Ciudad de México. Así es. Cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, se llevó a cabo. Pues hay decir dos cosas. Primero, que era un planteamiento que ya habíamos hecho desde la campaña. Es una medida pues, que simplifica trámites administrativos, que libera presión en la economía familiar. Y sobre todo, lo que me parece más interesante de esta medida es que va a permitir una recaudación que de otra manera no entraría a las arcas públicas, que se estima, la Secretaría de Finanzas estima que van a ser 1,325 millones de pesos los que van a entrar a las finanzas públicas. Son un impuesto al final, pues por el uso del auto, y que se va a destinar, viene así en el decreto que aprobamos, una reforma al Código Fiscal, para un fondo que se va a usar en transporte y en movilidad. Así es. Así viene el fondo. Entonces, pues creo que eso es interesante, es virtuoso. La oposición, pues ya ven, salieron el PAN, como siempre, en su inconsistencia, en sus líos internos. Se subieron la mayoría de los diputados a ir en contra de la medida porque era una medida de recaudación y no de movilidad. Uh-huh. Pero pues nosotros en ningún momento dijimos que era la panacea de la política de movilidad. Era una discusión sobre una reforma del Código Fiscal. Entonces, era una discusión sobre los ingresos de la ciudad.
sea, tú la ves más como una reforma de naturaleza administrativa, de Sí. eficientar, de recaudar, de facilitar los trámites y el acceso a la licencia más que Es apoyar una a política las de movilidad. sí, es apoyar a las familias y es habilitar finanzas públicas para la ciudad. O Claro. sea, ellos se subían como a descalificar la discusión diciendo, es que es una medida recaudatoria. Yo digo, pues adelante, o sea, va a habilitar una serie de recursos que no están ahorita en las arcas de la ciudad y que se van a destinar a proyectos de movilidad. A mí me pareció interesante esa defensa que hiciste, porque la verdad pocos diputados o pocos legisladores se animan a defender con ese ángulo el tema de la recaudación. La recaudación se usa a diestra y siniestra por todas partes para descalificar muchas veces algún tipo de política, ¿no? Que una política no busca mejorar tal cosa, sino solo recaudar. Como si recaudar en sí mismo fuera negativo. Pero también es cierto que si no recaudas, ¿cómo financias todos los proyectos que incluso la misma oposición luego anda diciendo que se necesita invertir en transporte público, ¿no? Exacto. Es lo que les decía en tribuna. Los diputados del PAN Tiro por Viaje suben y piden nuevas líneas de Cobici, nuevas ciclovías, más Metrobús, más cablebús, y luego a los 5 minutos van, se suben y se posicionan en contra de la recaudación. Pues ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Claro. De lo incautado a García Luna, ojalá, pero mientras no se extradite, eso no va a pasar y necesitamos ingresos para poder habilitar más opciones de movilidad. Y además no es sangrar al erario, porque pues al final también a la gente es atractivo, porque no va a tener que estar pues gastando dinero en renovar la licencia tantas veces. Entonces, pues es desde mi punto de vista un ganar-ganar. Le quita presión a la economía familiar, pero Claro. al mismo tiempo incorpora a esa gente que de otra manera no haría esa inversión a las finanzas de la ciudad, de lo que se pueden destinar para varios proyectos. Y la verdad, el gobierno declara, tiene bastantes proyectos en puerta. Estamos hablando de 5 líneas nuevas de cablebús para Álvaro Obregón, para Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, 5 líneas nuevas. Y para ponerlo en perspectiva, 1.325 millones de pesos es más o menos el 50% del costo de una nueva línea de cablebús. Digamos, tomando en cuenta una como la de Iztapalapa o como la que se construyó en Gustavo Madero, es más o menos el 50%. No sé si alguien de producción pueda buscar cuánto cuesta el kilómetro de carril de bici, de ciclovía, porque igual tenemos un compromiso, la administración actual, de 300 kilómetros de carriles de bicicleta. Entonces, no sé, 1.325 millones de pesos, ¿cuántos carriles podrán construir? Para ponerlo en perspectiva para la gente que lo ve. Sí, y eso solo en un año, la recaudación que se espera. Exactamente. Entonces, pues creo que es un ingreso muy interesante y obviamente positivo para la ciudad. El Movimiento Ciudadano también salió y se opuso porque quería que fuéramos más explícitos en qué se iba a destinar estos fondos, pero el código fiscal no es la discusión ya concreta donde se dice a dónde se van a destinar, Claro. qué programas, qué alcaldías, qué calles se van a intervenir. Entonces eso fue lo que les dijimos en tribuna. A ver, aquí estamos solamente aprobando esta nueva posibilidad de ingresos para la ciudad y se está creando este fondo con este perfil muy claro que es para movilidad y transporte. Entonces, bueno, pues yo creo que ya quedó claro que no tenían mayor argumento, simplemente pues traían la consigna de votar en contra de esta medida. Movimiento Ciudadano votó en contra. Votó en contra también. con el PAN. Mm. Son los partidos Sí, que el pan naranja. que se opusieron. Sí, además curioso, ¿no? Los dos con una... Porque también los diputados panistas subían como con un discurso pseudo progre de que estaban a favor de los colectivos, activistas de movilidad. Pero bueno, yo creo que no era tampoco ese día una discusión de fondo en torno a la movilidad de la ciudad. Reconocer obviamente que se tienen que hacer más cosas para darle salida al tema de la movilidad. Yo también creo que es despolitizante esta visión de la movilidad que piensa que solo se trata de sentar a 5 expertos que tracen mejor las rutas de transporte público en la ciudad. Eso le quita el componente de la vivienda, por ejemplo, a la discusión de del trabajo en la ciudad. O sea, creo que le quita toda la crítica a las relaciones pues económicas y laborales, la forma en que nos relacionamos en la Ciudad de México. Entonces, tampoco estoy de acuerdo con que la cosa sea simplemente retrasar las calles, sino hay que resolver una crisis estructural de trabajo, de vivienda,
de empleo. Que es mucho más amplia que la discusión de la licencia misma, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, ese día estábamos discutiendo una reforma al Código Fiscal, insisto, no estábamos discutiendo la política de movilidad del sexenio. Vi, obviamente, las críticas de colectivos de movilidad que merecen... ¿Qué piensas de las críticas a grandes rasgos? Que creo que, o sea, digamos, vienen muchas de ellas desde un lugar legítimo de preocupación, pero ¿cómo lo atenderías? Sí, merecen mi respeto sus comentarios. Creo que... De nuevo, creo que al menos yo no comparto que la movilidad sea una cosa aislada. Creo que más bien los problemas de movilidad son un síntoma de esas cuestiones más estructurales, no solo de la ciudad, del planeta, ¿no? De la crisis del modo de producción que vivimos actualmente. Entonces, yo no coincido que sea un tema aislado. Lo han querido tecnificar, yo no estoy de acuerdo con esa visión. Insisto, como si retrasando las líneas y prohibiendo el auto ya terminaras con el problema, por ejemplo, de la vivienda, ¿no? En la ciudad. Por más de que le pongas un gran impuesto y que hagas una licencia que se requieran exámenes y exámenes, pues de todas formas va a haber gente que tiene que trasladarse kilómetros para venir aquí a estudiar, a trabajar, y eso va a seguir presionando el transporte público. Claro. ¿Tienen ya el dato de kilómetros? ¿De cuánto cuesta el kilómetro? Entre 3 y 5 millones de pesos el kilómetro. El kilómetro de ciclovía, ya con todo el equipamiento, etcétera. El kilómetro, y son 300, sí. 1,500, ¿no? Pues se construiría toda la red de ciclovía con todo el equipamiento con eso, con un solo año. la recaudación de un año. Y es un fondo que está destinado puntualmente para inversión en temas de movilidad. Sí, y que pagan los usuarios de automóvil. O sea, al final es un impuesto progresivo. Pagan los usuarios de automóvil para infraestructura en beneficio del ciclista y del peatón. Sí. Yo creo que es positivo. Y fíjate, ahorita que recordaste las licencias permanentes del gobierno del expresidente López Obrador, todavía tengo muchos conocidos que siguen conservando su licencia permanente después de más de una década, ya toda molada, aquí green de la producción. Pues andan ahí con remedios, le ponen cinta para que no se acabe. Pues bueno, ya no van a tener que andar así, ya va a haber una nueva licencia permanente. ¿Qué otro tema tenemos hoy? ¿De qué quieres hablar, Paulo? Bueno, pues se anunció la presidenta la nueva estrategia de seguridad del sexenio. Creo que este es uno de los temas pues más sensibles para el país. El tema de la violencia en los últimos años. Pues que de manera muy clara, está toda la evidencia, se detonó en el sexenio de Felipe Calderón a través de su absurda guerra contra el narco, y ha sido, la verdad, pues un reto contener esa espiral. También la evidencia muestra que no hubo un incremento de homicidios, de aumento en porcentaje de homicidios en el sexenio del presidente López Obrador. Yo creo que el enfoque que presenta la doctora Claudia pues es obviamente una continuidad en la idea de que la seguridad se combate a través de las causas. Las causas, ¿no? sí. O sea, nuestra política de seguridad es jóvenes construyendo el futuro, es empleo, es el corredor transísmico, es oportunidades para el sureste, que la gente no tenga que emigrar de manera forzada. Entonces creo que eso es lo más importante. Y es curioso, ¿no? Cómo se da la discusión pública en torno a la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación. Del lado, las críticas a la izquierda de la 4T, pues nos ponen casi como protomilitaristas y con vocación autoritaria, y la derecha dice que somos blandengues, que dejamos pasar migrantes, ¿no? Entonces, sí, pues pónganse de acuerdo. Que damos abrazos, ¿no? A todo el mundo. Correcto. Creo que hay un sello propio también, o que se refuerza, digamos. Se mantiene la base, que es la atención a las causas. Programas sociales, oportunidades, empleo, etcétera. Pero también se ve un claro... el claro sello de Claudia Sheinbaum durante su gobierno en la Ciudad de México, que tiene que ver con la coordinación y la inteligencia, que digamos principalmente abanderado por un personaje en su gabinete, que es García Harfuch, que demostró tener muy buenos resultados en la ciudad. Creo que eso también se ve en la presentación que se dio esta semana. Es por un lado el tema de atención a las causas, pero también una coordinación, una inteligencia que se hace de la mano de ciertas prácticas, de una política clara en ese sentido, de tecnología, etcétera.
Sí, creo que en la ciudad funcionó ese esquema y es importante trasladarlo hacia el país, el uso de la tecnología. Creo que en ningún momento la atención a las causas se plantea renunciando a mitigar los efectos ya presentes hoy en día en las colonias, ¿no? Creo que también la gente pues nos pide, la verdad también recorriendo las calles haciendo trabajo político es de las demandas más comunes, Sí. ¿no? La seguridad eh, es algo que pide la gente, más presencia incluso de elementos de seguridad. Yo creo que por eso es importante y la diferencia entre un autoritarismo y una política de seguridad que tiene que pasar, porque también muchas veces la discusión en abstracto parecería que es una elección por gusto que tengamos, por ejemplo, el ejército en las calles, pero pues, realmente, o sea, cualquier análisis que se haga cargo de la realidad, pues difícilmente podrías admitir la posibilidad de retirar a todos de un jalón, ¿no? Sería Irresponsable. incendiar al país, Claro. irresponsable y, pues de una absoluta frivolidad, ¿no? Sería poner en riesgo a miles de personas. Entonces, pues es obviamente como siempre gobernar, elegir entre inconvenientes, pues es también por eso que la estrategia tiene que ver con no necesariamente aumentar la presencia de elementos, pero sí actuar de manera estratégica. Fíjate que pensando en la política de territorio, a nivel local en la Ciudad de México, para no hablar de otras entidades donde nuestro trabajo en territorio ha estado principalmente enfocado en la ciudad y en Coyoacán. Es claro, tú lo ves, muchas veces la ciudadanía, su principal demanda es tema de seguridad. Y me hace pensar en que queda muy claro cuál ha sido el papel del gobierno central los últimos 6 años, pero no necesariamente cuál ha sido el papel de las alcaldías. Que si bien seguridad no es un tema que puntualmente les ataña a sus responsabilidades como tal, sí es cierto que hay cosas de su actuar que pueden aumentar la percepción de inseguridad o disminuirla. La falta de inversión en alumbrado, la falta de inversión en el cuidado de espacios públicos, de áreas verdes, etcétera, permitir chelerías, son condiciones que permiten o que habilitan la posibilidad de sentirse inseguro en un espacio, ¿no? Creo que también es importante y creo que tú lo has señalado en tus intervenciones en el Congreso cuando hablas de por qué hay chelerías en tal lugar, del papel de las alcaldías que tienen al cumplir su papel para mejorar las condiciones de seguridad o percepción de seguridad en sus territorios. Sí, absolutamente. Creo que también la seguridad tiene un componente importante de percepción. O sea, al final la seguridad es sentirse seguros, lo cual tiene desde luego pues una dimensión muy importante subjetiva, ¿no? Y no está mal. Pero pues si uno va a los datos, hay por ejemplo claramente una reducción de los homicidios a nivel nacional del 8% entre el 2018 y el 2024. O sea, el presidente López Obrador entregó resultados en la materia. Claro que pues ahí viene la guerra de percepción, obviamente, ¿no? La oposición lo que hacía es acumular la suma de muertes y obviamente pues siempre va a ser más que el año pasado, ¿no? O sea, por definición, presentar así la información, cada año va a ser el más violento que el anterior. No puedes borrar los homicidios de años anteriores, ¿no? Además, pues es una herida presente en el país, pero creo que la manera correcta de revisar es qué incidencia había al principio y qué incidencia entregas cuando te vas, ¿no? Sí, lo más importante es que la tendencia se revirtió. Creo que ese fue el gran logro del sexenio pasado y que continuando así, pues vamos a tener cada vez años menos violentos que los anteriores y eso es muy importante. Sí, y pues la oposición busca el titular, ¿no? También esa dinámica a veces morbosa no ayuda. Sí. El año más violento y tacatá. Yo creo que al final lo que dio resultado del sexenio del presidente López Obrador fue la atención a las causas de nuevo. O sea, hubo un fortalecimiento del mercado interno de manera muy importante, los ingresos a partir de los programas sociales, y creo que los proyectos de mediano plazo van a empezar apenas a tener efecto. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el tren transísmico. Creo que tenía mucho tiempo en México que no había un proyecto de desarrollo tan trazado de manera tan sólida, desarrollo regional, y creo que eso va a ayudar también a mitigar la crisis.
No, por supuesto, y también la competitividad, hablando en términos neoliberales del país, para el transporte de cargas va a ser muy importante con esa infraestructura. ¿Ya te trajeron tu Robax Gold? Sí. Estás contracturado, Estoy madreado. muy estresado. Me echaron, yo creo, un mal de ojo. Te Algo estresas mucho en el Congreso. Es que- No. No. Pues la verdad no, la oposición no da para tanto, pero te digo, no sé ahí que Dormiste chueco. sí, o me echaron ahí, Un mal de ojo. sí, algún hechizo medio chueco. Está bien. ¿Cómo van avanzando el tema de las comunidades ahí en Coyoacán? Pues es un proyecto que nos parece muy importante reivindicar. Al final lo que queremos conseguir es que haya un espacio natural de organización y de resolución de problemas en las colonias. Yo creo que la propia dinámica del neoliberalismo de aislamiento, de que cada quien para su casa y lo que pase afuera, mátense todos, me da igual, pues entre otras cosas lo que ha provocado es que es difícil encontrar salidas conjuntas a las problemáticas más comunes. No hay colonia en la ciudad de cualquier nivel socioeconómico que no tenga diferentes problemáticas, ¿no? Y muchas de estas no se arreglan solo con una resolución individual del problema. Te diría, hay problemas a veces que si solo le atiendes a una persona se agrava, ¿no? Pues por ejemplo el tema del arbolado, hay veces que tiene que ser conjunto, porque si no, no avanza, ¿no? Por ejemplo, si hay una plaga en la colonia de alguno de los árboles, le atiendes a un vecino su gestión, le poda su árbol y todos los demás quedan igual, pues al rato si vuelve a crecer se va a volver a infectar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay veces que la mejor forma, o muchas veces, la mayoría de veces, la mejor forma de resolver los problemas es de manera colectiva. Y pues nuestro propósito es sembrar esta idea, concientizar en torno a esta idea, de que si trabajamos juntos para resolver los problemas, son al final respuestas más contundentes y más efectivas. Que al final eso es la política. O sea, la Así política es la posibilidad de imaginarnos un mundo mejor en común, de resolver problemas de forma compartida y un poco resistirnos a esta tendencia de individualización que pues nos hace más débiles si estamos solos a que si estamos en conjunto intentando resolver cosas. Creo que es un esfuerzo muy padre el que estamos haciendo en comunidades para organizar a la población y para politizar temas y entender que los problemas que alguien tiene en su calle no solamente son de él o de ella, sino que son de un conjunto. Sí, y reivindicamos además la larga tradición de organización popular que tiene la gente en la ciudad. Yo he estado estudiando cómo se organizaba la sociedad prehispánica en México, Tenochtitlan, y es muy interesante el papel que tenían los calpulis, que eran justamente el espacio natural de resolución de los problemas. Estaban conducidos por los ancianos de la comunidad, y lo interesante pues era que existir en sociedad implicaba existir como sujeto colectivo, ¿no? O sea, pasaba la gente muy buena parte de su tiempo en tareas comunitarias, y ser parte de la ciudad era ser parte de resolver esa clase de problemáticas comunes a través de la organización, ¿no? Entonces creo que de unos años para acá, fundamentalmente creo que es el triunfo cultural del neoliberalismo, ¿no? De querer que todo el mundo resuelva sus problemas desde su casa y desde su celular. Creo que eso le ha quitado pues un componente político importante a la organización de la gente, ¿no? Yo, o sea, no tengo nada contra el SWAC, creo que pues el gobierno tiene que atender las solicitudes, pero no estoy de acuerdo en el enfoque individual de la resolución de los problemas. Hay algunos que sí, un trámite, Sí. ¿no? O sea, el alineamiento y número oficial, que tu casa tiene mal el número. Pues ni modo que lo hagas en asamblea, ¿no? Tampoco tiene sentido. Pero los problemas más comunes, el alumbrado, por ejemplo, el alumbrado se tiene que resolver de manera estratégica e instalar las luminarias para que bañe de luz toda la colonia. Claro. Si solo atiendes, ahora por ejemplo está de moda en Coyoacán que ponen como brazos de luz en las puertas de las casas. Ese creo que es el mejor ejemplo de cómo se ha individualizado la gestión. Si te pongo luz para tu entrada. Y no resuelve nada, o sea, Sí. avanzas 5 metros de la puerta de tu casa y estás en la boca del lobo, estás igual de inseguro o peor, ¿no? Creo que algo muy útil del SWAC es que te permite, si no ves
si en lugar de fijarte nada más en la dimensión individual de la solicitud que se hizo de un individuo, cuando sumas todo lo que se ha presentado, puedes encontrar zonas donde claramente hay problemas, zonas donde el alumbrado es un problema, zonas donde Sí. el agua es un problema. Y te da una buena visión general de lo que está para luego hacer una intervención territorial con la gente participando para atender esos temas, ¿no? Eso creo que sí es útil y es un componente muy interesante que creo que hoy se está dando, ¿no? Lo mencionábamos en el episodio pasado, con este tema de programa de gobierno casa por casa, donde los funcionarios van tocando puertas y mientras van levantando las demandas, pues te das cuenta del problema que hay en la calle y al mismo tiempo lo reflejas al SWAC. Entonces, creo que es un buen modelo de ir mezclando ambas soluciones. Es una buena herramienta. Creo que sí también vuelve complejo que sea más útil. Pues tú estuviste en las asambleas, preguntábamos Sí, siempre, sí, ¿quién sí. conoce el SWAC? Ajá. Y de 10, un vecino, ¿no? Sin exagerar. Yo creo que por más que haya ya una amplia penetración del teléfono móvil en la Ciudad de México, pues sigue habiendo una gran capa de la sociedad que no está ahí metida tanto tiempo ni interesada en potenciar todas las herramientas que hay ahí adentro. Entonces creo que necesariamente sí está ahorita en una capa de la sociedad nada más. Y también nosotros, bueno, principalmente a partir de tus redes, compartimos dónde va a ser la asamblea de diagnóstico participativo, como le llamamos, y en qué colonia va a ser. Si las personas que nos ven un día quieren acompañarnos, son muy bienvenidos. Creo que es un ejercicio muy padre, porque además permite algo. No necesariamente cuando tú tienes un problema te animas a hacerlo vocal o a decir que lo tienes, porque crees que solo eres tú, que nadie te va a acompañar, que nadie comparte tu problema. Pero en las asambleas, una de las cosas padres que pasa es que cuando uno se anima, de repente empiezan a salir otros que igual comparten el tema. A mí también me pasa, yo también tengo un vecino que está en esa situación. Y empiezan a generarse ahí una organización que de pronto el representante se vuelve solo un facilitador de un espacio común para que la gente encuentre la solución. No siempre pasa porque a fuerza tú presentes un escrito, tú hagas algo, ¿no? Que se hace, pero no siempre pasa ahí, sino lo mágico tiene que ver con la organización que se da ahí colectiva a partir de un espacio que habilitó el diputado. Y creo que es algo muy padre de cómo estamos concibiendo la representación popular ahorita. Correcto, y de nuevo, ¿no? O sea, la importancia de que haya un espacio para resolver los problemas, o sea, creo que eso al final es lo que nos motiva, porque pues hoy por hoy, si tienes un problema, ¿a dónde vas, no? ¿A dónde caminas? En una sociedad organizada, pues hay canales, y si tienes un problema, pues hay un representante o hay un grupo de personas donde puedes plantear y entre todos empujar para que las cosas se resuelvan. Entonces de eso se trata las comunidades y vamos a seguir empujando por ahí. Pero bueno, cambiando de tema, tenemos otros de qué hablar. Tú dime por qué quieres que sigamos. Está el tema de la estrategia de seguridad, ya la hablamos, la crisis, la votación reciente por el tema del bloqueo de Cuba, que ya se quedó, pues ahora sí ya quedó muy claro que están solitos Israel y Estados Unidos en su locura de mantener el bloqueo, inhumano además de mantener el bloqueo al Estado cubano. ¿Cómo ves tú esta votación? Que tú lo has dicho, no es única, ya se ha dado, pero digamos ahorita es muy... refleja mucho el hecho de que ya solamente quedan Israel y Estados Unidos votando solos. Eso. Sí, hay un consenso internacional. Lleva muchos años, lo platicábamos antes. Son ya varias, no sé el dato exactamente de cuántas resoluciones son. La novedad es que cada vez hay menos países votando con Estados Unidos. Este bloqueo criminal, inhumano, que ha sumido en varios momentos en una situación absolutamente crítica a Cuba, al pueblo cubano. Entonces, creo que también a mí me queda una sensación de frustración del papel de la ONU. Yo creo que pues en este tipo de cosas es que tendrán que demostrar que no son un gran elefante blanco y pues no hay mucha evidencia ni elementos para decir que no lo son, ¿no? Pero un poco también ha ido en las últimas décadas mermándose la capacidad de Naciones Unidas para realmente influir en los grandes conflictos o los grandes retos de la humanidad. El cambio climático es lo mismo. Tienes al secretario general declarando cada COP que estamos en una situación gravísima y sin embargo no se ha logrado un consenso internacional lo suficientemente efectivo como para atacar el problema del cambio climático. No se ha podido evitar la crisis del
que está sucediendo en Palestina provocada por ataques devastadores sucesivos por parte del Estado de Israel. El conflicto en Ucrania tampoco tuvo un espacio de solución a través del mecanismo de la ONU y ahora, bueno, tampoco llevamos décadas de que se solucione el tema cubano. En general es una situación de crisis del aparato internacional de Naciones Unidas. Pues ya, o sea, vaya, ni la más básica coordinación entre países han logrado para temas muy sensibles, por ejemplo, lo de la vacunación. A los 6 meses ya estaban las grandes potencias acaparando las vacunas. En fin, yo tengo una sensación de decepción en torno al papel de Naciones Unidas y como sin encontrarle bien a bien cuál es su utilidad concreta en la vida cotidiana de la gente. Hablando de vacunas, me recuerdo otro tema, la producción se va a irritar porque no estoy respetando el orden, pero voy a traer un tema nuevo. No sé si viste, te lo mandé por WhatsApp, que la COFESE creo que demandó o interpuso una demanda a las farmacéuticas que se estaban coaligando para poder elevar los precios de los medicamentos, cosa que el presidente y el gobierno de México se cansó de repetir en los últimos 6 años, de que había una organización entre las farmacéuticas para elevar los precios de medicamentos con la implicación que eso tiene para la vida de los mexicanos y del sistema de salud pública del país. ¿Cómo lo viste? ¿Qué opinas? ¿Qué cosa que la COFESE hasta ahorita, en la situación que se está discutiendo, si permanecen ese tipo de organismos todavía, pues se pusiera las pilas para sacar este tema ahorita? Que bueno, que son de las cosas que conforme avance el tiempo se van a ir reconstruyendo y se les va a ir dando su justa dimensión. O sea, tuvimos una guerra contra las farmacéuticas en el sexenio del presidente López Obrador y hubo un momento muy delicado donde, pues fruto de esta guerra, nos dejaron sin abasto de medicamentos en muchísimas ciudades del país y la oposición se fue con todo, obviamente, ¿no? Intentaron hacer, como siempre, sopilotearon el tema. Además, pues son sus grandes aliados, muchos de ellos fueron inmensamente felices y ricos en los sexenios del PRI y del PAN. Entonces, pues lo dice el presidente López Obrador en su libro de La mitad del camino. Habla yo les recomiendo, ahora que está saliendo el tema, que revisen ese capítulo. De nuevo, como con esta situación de la discusión pública, que muchos de los circuitos no 4T, cualquier cosa que decía el presidente, no, propaganda. Ya se irá revisando con calma todo lo que pasó en el sexenio y creo que cosas como estas van a ir agarrando su justa dimensión. Pues estaba a sobreprecio de una manera brutal las medicinas y eran como 10 grupos de farmacéuticas que controlaban el 80% del abasto de medicamentos del país. Entonces era un monopolio, estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes, imagínense la cantidad de dinero que estamos hablando. Entonces, obviamente no les gustó que hubiera un planteamiento por democratizar, abrir el mercado farmacéutico y yo espero que hacia adelante se abra más la discusión. Pero hay que decir que detrás de ese enfrentamiento, los resultados no es simplemente que alguien no tenga acceso a una licencia o que no tenga acceso a un trámite, es gente a la cual, por los elevados costos que las farmacéuticas estaban imponiendo, pues se tradujo en que personas no pudieran acceder a medicamentos de los cuales muchas veces su vida dependía. Es decir, elevar los costos de medicamentos es una de las cosas más atroces que se me puede ocurrir que alguien pueda organizarse para hacer con otras personas, mucho más cuando se está vendiendo al sistema público de salud mexicano. Correcto. Y también, ¿por qué no explorar la innovación e investigación científica en torno a fórmulas públicas también de abasto de medicamentos? Creo que sería interesante hacia futuro explorar esa posibilidad. Son de ese tipo de cosas que lamentablemente dejamos muy en manos del mercado y que ahí están las consecuencias. No es una imaginación chaira nuestra que puedan pasar esta clase de cosas. Lo hacen todos los días las farmacéuticas, ¿no? Sin mayor criterio que el comercial, suben los precios, lo dijiste tú, sin pensar absolutamente en las consecuencias humanas. Entonces, por eso creo que es de estas áreas que sería importante también que el Estado tuviera participación para no dejarlo en manos de la ley de la selva del mercado. Así es, pues creo que
¿Cómo ves? Seguimos con el tema de las elecciones en Sudamérica. O de la destrucción de la democracia, La destrucción de la democracia. que el noveno funeral en el año, ¿cuántos llevamos? Ah, sí es cierto. ¿Ya cuántas veces? Sí. ¿Cuántas veces ha matado la 4T la democracia en México No, ya? sí, ya cada 15 días, pues ahora con lo de la supremacía constitucional, Sí. que a ver, es una reforma que se han tirado al piso también. No, pues no nos dieron tiempo de analizarlo. Son 2 frases que se agregan. Además, se hace explícita a una situación, una realidad jurídica. Que ya existía. Realidad jurídica. Así es. O sea, en nuestro país, la Suprema Corte, en otros países sí la tiene, en México no. La facultad de revisar a la Constitución y reformas a la Constitución. O sea, la Corte al revés, se trata de cuidar los principios del texto constitucional, es su trabajo. Y sí hay 2 instrumentos fundamentalmente de control constitucional, que son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Pero las dos, en los 2 casos, la Corte se posiciona por debajo de la Constitución. Con las nuevas leyes, la acción de inconstitucionalidad es la revisión de las nuevas leyes Así es. que se ajusten a los principios y al marco constitucional. Hay que decirlo, es muy normal en México que si se aprueba una ley que contraviene algún artículo constitucional, la Suprema Corte tiene todas las facultades para declarar inconstitucional y por lo tanto, digamos, ya no surte efecto esa nueva ley o esa reforma. Sin embargo, cuando se modifica la Constitución, el texto constitucional como tal, la Suprema Corte, así se ha usado, no es algo que inventamos ahorita, no tiene palabra para decir que una reforma constitucional es inconstitucional. Sí, a eso justo iba. La segunda es la controversia constitucional, que es cuando 2 instituciones tienen un conflicto y la Corte revisa, es como el árbitro, quién tiene la razón conforme al texto y los principios constitucionales. Pero en ambas, tanto en la acción de inconstitucionalidad como en la controversia, la Corte está por debajo de la Constitución. Decir que la Corte puede revisar los principios de la Constitución, modificarla, recortarla, es ponerla por encima de la Constitución, ¿no? Además, pues es esta visión oligárquica de la democracia, perdón que lo diga, pero esa es la realidad, que tiene la oposición, que son 11 personas los que van a ser los guardianes de los principios constitucionales, porque todos los demás, las mayorías que nos dio la gente en las urnas, somos como una bola de locos salvajes. Masas ignorantes. Masas ignorantes que a la menor oportunidad vamos a pisotear derechos y vamos a aplastar libertades, y que son 11 grandes y cultos jueces que están por encima de la barbarie de las mayorías, los que van a resguardar el orden constitucional. Yo creo que eso es una visión absolutamente oligárquica de la democracia y por supuesto que estamos en contra. Sí, pero muy movido Twitter, los medios con el tema de las reformas que los congresos estuvieron aprobando. No sé si quieres rápido decir en qué consistió la serie de aprobaciones que se dieron en los congresos locales estos días. La supremacía constitucional son 2 conceptos sencillísimos. En total, no sé, creo que cabe en un tuit la reforma. El primero habla de que la Constitución no se puede controvertir, que te digo, eso ya estaba, hay hasta jurisprudencia, solo se hizo explícito en la coyuntura de que un ministro de la Corte quiere invalidar la reforma judicial. Entonces, bueno, esa es una. Y la segunda es algo que ya está en la ley de amparo y que se llevó a nivel constitucional, o sea, también es ley vigente, llevan la ley de amparo desde antes de la 4T, que es que las reformas constitucionales no son susceptibles de juicio de amparo. Son esas 2 cosas que, insisto, ya estaban en el sistema normativo nacional, no son novedades, solo se hicieron explícitas en la Constitución para que no haya un abuso y un atropello por parte de 11, ni siquiera los 11, de un puñado de 8 ministros. Así es. Pues bueno, ya se aprobó en todos los congresos que debía aprobarse, o todavía quedan congresos locales por aprobar. Ya, lo aprobamos en menos de lo que dura un partido de fútbol. Eso lo explicaba Claudia, que se hizo justo cuando hacen la reforma con Peña Nieto, que es lo que acabas de decir, que no pudieran contrarrestar la reforma. Así es. No, a ver, o sea, no simulemos, no había margen, o sea, de entrada no había gran tema que estudiar a fondo, o sea, uno es una discusión que está presente en la conversación pública desde hace muchos meses. 2, literalmente son 2 frases, o sea, no les tomaba leerlo 5 minutos, la propuesta de reforma. Y 3, está muy clara la posición de los partidos políticos. Ok, Acción Nacional iba a votar a favor de si les dábamos 6 meses de
análisis, pues no. Y hay que decirlo también, estamos en una batalla política trascendental, que es hacer valer la voluntad de la gente en las urnas. Entonces, esto es una herramienta para ese combate y esa defensa de la voluntad popular, sí. Claro. No vamos a simular que no. Claro que lo estamos haciendo por eso. Es el mandato popular que Sí. tuvieron los representantes en la elección. ¿Lo estamos haciendo para blindar la reforma judicial? Sí. O sea, no hay empacho en decirlo, no somos hipócritas como los del PAN. Así es. Pues bueno, nos quedan algunos temas. Turismo. México salió en esta semana como el 4º país más visitado del mundo para temas turísticos. Se ha elevado el nivel de gasto que vienen a dejar las personas que nos visitan en México en los últimos años. Pues a generar crecimiento en este sector. Como lo ves, pues buenas noticias, refleja confianza en el país, que México es un país atractivo. Obviamente hay que garantizar que el turismo, pues sus beneficios se democraticen, lleguen a toda la gente, no solamente a quienes están arriba, pero pues buenas noticias en general en ese sentido. ¿Algún comentario sobre ese tema? No, pues tenemos un país extraordinario, la verdad. Conforme se conoce la grandeza cultural de México, más gente quiere venir. Sus playas, montañas, su cultura milenaria, las zonas arqueológicas. O sea, la verdad que estamos muy privilegiados por el país que tenemos. Creo que también este sexenio tendrá una oportunidad importante en materia turística, que es hacer que los propios mexicanos conozcamos más nuestro país. Uh-huh. La verdad es interesante, pero no todos los mexicanos han tenido la oportunidad de visitar más de 5 o 6 estados de la República, ¿no? Entonces, pues muchas veces el sueño es visitar país, la Torre Eiffel, no sé qué, pero la verdad hay cosas muy interesantes en México y creo que para también que la gente pueda pues tener presente esta enorme riqueza cultural que tiene México, es importante democratizar el acceso al turismo nacional. Así es, sería muy bueno que todos los mexicanos pudieran conocer o tuvieran la oportunidad de conocer todos los estados de nuestro país. Igual invitemos un día de estos a Sebastián Ramírez a que nos platique un poco de estas ideas. Nos dicen que ya tenemos que cortar, pues una despedida, Paulo, de nuestro segundo capítulo. Pues esto fue la segunda edición de su podcast de confianza, de temas de actualidad nacional, a sus órdenes. Esto es Ánimo. Gracias, Roberto. Gracias a ti, Paulo. Pues también decirle a la gente que nos ve que si se le ocurren dinámicas, segmentos, temas de los que quiera hablar, nos puede mandar mensajes a las redes de Ánimo, a Paulo o a un servidor. Pues aquí vamos a seguir y esperamos sus comentarios. Sí, pues me dicen que en la próxima edición habrá capítulo de cocina, que Roberto va a armarse una lasaña aquí en vivo. Ya veremos. Master no creo Chef, que pase. Ánimo. No, más bien traigamos un invitado. Díganos a quién quieren que invitemos y le hacemos presión para que venga el siguiente capítulo. Nos vemos. ¡Ánimo!